Se pide que determinemos el comportamiento final o el comportamiento a largo plazo para cada función. El comportamiento final, o el comportamiento a largo plazo, describe el valor de la función o el valor y a medida que x se acerca a la izquierda o se acerca al infinito negativo, y se acerca al infinito correcto o positivo. La notación que utilizamos para comportamiento final o de largo plazo se da aquí abajo. A medida que x se acerca al infinito positivo, f de x se acerca a cierto valor, y como x se acerca al infinito negativo, f of x aproxima a algún valor. En primer lugar, a medida que x se acerca al infinito positivo, nos estaríamos moviendo a lo largo del eje x a medida que avanzamos. Nos acercamos al infinito positivo. Así que queremos saber mientras la función se mueve correctamente, cuál se acerca la función o su valor. Entonces, si avanzamos correctamente a lo largo del gráfico, tenga en cuenta que los valores y comienzan a aumentar sin límites, o los valores de la función aumentan sin acercarse al infinito positivo. Entonces, para esta primera mitad, cuando x se acerca al infinito, f of x también se acerca al infinito. Ahora necesitamos considerar que x se aproxima al infinito negativo o se mueve a la izquierda del eje x en esta dirección, lo que sucede con los valores de función o los valores y aviso a medida que avanzamos a la izquierda a través de la función aproximando x igual infinito negativo. El gráfico comienza a bajarse rápidamente y, por tanto, los valores y o los valores de la función se acercan al infinito negativo. Entonces decimos que x se acerca al infinito negativo, f de x se acerca al infinito negativo. Estos dos describen el comportamiento final del comportamiento a largo plazo de la función dada. Echemos un vistazo a un segundo ejemplo. Primero queremos determinar, a medida que x se acerca al infinito positivo, f de x hoy se acerca a algún valor, y luego determina que x se acerca al infinito negativo, f of x aproxima a algún valor. De nuevo, a medida que x se acerca al infinito positivo, estaríamos avanzando a lo largo del eje x. Entonces, a medida que avanzamos correctamente a lo largo de la función, queremos determinar qué valor nos estamos acercando. Bien, a medida que avanzamos correctamente, aviso como los valores y empiezan a aumentar sin límite y, por tanto, f de x hoy se acerca al infinito positivo. A continuación, a medida que x se acerca al infinito negativo, nos movemos a la izquierda por el eje x. Queremos determinar qué valor f de x hoy se acerca. Entonces, a medida que avanzamos, dejamos la función aproximación x igual infinito negativo, aviso otra vez los valores v o los valores de función empiezan a aumentar sin límite, y por lo tanto los valores de función o los valores y se acercan al infinito positivo. Estas dos declaraciones describen el comportamiento final o el comportamiento a largo plazo de la función dada. Espero que encontraron estos dos ejemplos útiles.